buenos días, querida audiencia. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Conoce y Aprende con Sabrina y Dana. Hola a todos, hola Dana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy con esta mañana tan fría? Estoy muy emocionada por el tema que tendremos hoy. Claro que sí, el día de hoy hablaremos sobre algo muy común, que creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado, como lo es las quemaduras, y cómo podríamos tratarlas con diferentes métodos innovadores. Además, con invitados súper especiales, expertos en el tema. Estos nos hablarán sobre su perspectiva y métodos como lo es la ingeniería tisular. Bueno, pero sin tanto preámbulo, ¿por qué no nos dices, Dana, sobre qué es la ingeniería tisular? Es una rama de la bioingeniería que busca la regeneración de tejidos, pues estos son sustitutos de la piel que hacen que exista una gran adherencia entre la dermis y el tejido subcutáneo, permitiendo pues un menor daño tisular. Bueno, pero aclaremos que esto se debe a que al incluir el uso de células madre, células diferenciadas y moléculas biológicamente activas va a permitir estos beneficios. Exactamente. Pero, ¿por qué no dejamos que nuestros invitados nos hablen un poco más de esto? Mi nombre es Martín Escobar, soy médico recién egresado de la Universidad de Manizales y me encuentro haciendo rural en el Hospital de Río Sucio. Mi nombre es Manuel Villegas, soy médico egresado también de la Universidad de Manizales. Recientemente terminé el servicio social obligatorio. Pues la ingeniería tisular es una de las nuevas metodologías que se están utilizando para la reparación de los tejidos, porque normalmente cuando hay una quemadura el tejido muere. Entonces para la reparación de los tejidos pues existen muchos métodos, ¿cierto? Pero ahorita últimamente se está utilizando la ingeniería tisular, que es coger productos de fabricación pues por ingeniería eh, para poder regenerar esos tejidos. Hay métodos que son con elementos biológicos como digamos las pieles de algunos pescados o ya métodos que utilizan tejidos no necesariamente biológicos, porque ahí podemos encaminar mucho, digamos pues que en Colombia quemaduras no son solamente por pólvora, obviamente las más llamativas son por pólvora, pero hay muchos tipos de quemaduras. Eso depende del grado de la quemadura. Normalmente cuando es una quemadura grado 1, pues nos referimos a las quemaduras, digamos la típica quemadura que uno se fue a solear y se quemó con el sol, ¿cierto? Que simplemente se pone un poquito rojita la piel y lo que hay que hacer es humectar la piel y listo. Y ya en caso pues de que se deshidrate, rehidratarlo, ¿cierto? Cuando ya hablamos de quemaduras más severas, como las grado 2, bien sean superficiales o profundas, y ya las grado 3, ya tenemos que entrar a mirar muchas cosas. Generalmente en las grado 2 lo que tenemos que hacer, pues las grado 2 se caracterizan porque hay ampollas, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos a una ampolla, lo principal que tenemos que hacer es debridar el tejido. ¿Qué es debridar el tejido? Es quitar ese tejido que está desvitalizado, que generalmente son las ampollas, y aplicar unas sustancias para que la piel, como se perdió la barrera de la piel, pues el organismo no empiece a perder sus sustancias, o sea, no se deshidrate uno por esas heridas, porque eso en realidad son unas heridas. Evitar las infecciones para que el tejido pueda revitalizarse. Exacto. Entonces muchas veces, depende obviamente del material con el que uno se haya quemado, hay que pensar en utilizar antibióticos, hay que pensar en utilizar antisépticos tópicos, y recientemente hay unos estudios en los que se está utilizando vitamina D en el y zinc, vitamina D y zinc en las quemaduras más que todo en niños, porque eso favorece los factores tisulares para la regeneración. Entonces pues hay muchas terapias. Ya cuando nos enfrentamos a una grado 3, eso ya sí es algo devastador, que en realidad ahí sería cuando más se podría utilizar la ingeniería tisular,
porque como en el grado 3 ya se pierden todas las barreras de la piel, la idea pues es volver a regenerar esas barreras. Lo primero que hay que hacer con un grado 3 es un lavado súper exhaustivo, que generalmente se tiene que hacer en quirófano, en el que tienen que entrar, debridar todo el tejido desvitalizado. Ahí sí o sí debe llevar antibiótico, y ahí es donde podría entrar más que todo la ingeniería tisular para poder regenerar el tejido y que no queden unas cicatrices tan feas, porque generalmente las quemaduras dejan unas cicatrices muy feas que a futuro van a impactar en el desarrollo pues tanto de la persona como de sus actividades cotidianas. Lo que depende mucho del grado de la quemadura, como acaba de decir Manuel, porque una quemadura de tercer grado sí o sí va a requerir manejo por cirugía plástica, porque sí o sí va a requerir injertos. Y ahí es donde complica y entra, digamos, con lo de la ingeniería tisular, porque muchas veces los injertos que se necesitan son amplios y digamos que las zonas para extraer injertos del cuerpo son pocas también. Entonces es donde entra la ingeniería tisular para reemplazar, digamos que esos pues, tejidos sin necesidad de afectar otras áreas del cuerpo. Pero de ser posible, la implementación pues depende como tal del grado de quemadura y también el acceso a las especialidades médicas que por parte de que termina requiriendo un equipo multidisciplinario porque no termina dependiendo solo de cirugía, de medicina general o de cirugía, porque entra la cirugía plástica. Termina siendo más una rama, más que de implementarlo desde la medicina general, porque así como con los injertos de piel, uno como médico general no lo hace, porque es una tarea de quirófano y digamos que es una especialidad. Ni siquiera los pediatras en las quemaduras de niños, ni siquiera los internistas en la medicina de adultos se encargan de eso, porque es una parte muy quirúrgica y de ser implementada y que se necesite desde las universidades la investigación, pues debería ser desde las especialidades médicas como cirugía plástica o dermatología en su defecto. Pero como tal medicina general pienso que es poco el campo que tiene, porque el manejo de las quemaduras graves que requieren injertos por parte de medicina general es muy básico, es básicamente el manejo inicial, evitar que haya infección, proteger las heridas, asegurar buena hidratación para que el paciente no pierda, digamos, como explicó Manuel, como electrolitos, digamos que sustancias, pero más allá de eso el manejo ya pasa a ser de especialidad médica. Pero considero yo que en cierta parte pues medicina general sí puede aportar mucho, más que todo en la parte de la investigación. Las universidades, pues el punto que pueden aportar es investigar sobre el tema, ¿cierto? Porque todo el tema que no se investiga es un tema que no se conoce. Entonces, desde que haya investigación, y la investigación generalmente pues se hace en un grupo con algún especialista que sabe del tema, pero está ayudado con otras personas, y las otras personas pueden médicos o cualquier carrera afín con la medicina. Entonces, pues, en realidad sí, la medicina general podría aportar mucho y las universidades también, pero desde el punto de la investigación. Y es que, si por ejemplo con los autoinjertos, muchas veces hay problemas en que el cuerpo, digamos que no lo acepta. Tecnologías, digamos, de injertos que son de otras cosas, digamos, por ejemplo, de pieles de animales, que hay que tener muy en cuenta la reacción, digamos, que del cuerpo y que puede, pues tienen que estar muy bien hechos para evitar que se rechacen, porque si no, digamos que el injerto no serviría. Pues en realidad hay muchos tratamientos que ayudan a la regeneración. La mayoría de esos tratamientos que ayudan a la regeneración son tópicos, pues como cremas y cosas así, que están compuestas por factores tisulares, factores de crecimiento, factores de remodelación tisular, que cuando uno los aplica, pues como dice su nombre, ayudan a la regeneración de los tejidos. Y hay otros que simplemente actúan como coberturas, pues digamos, como por así decirlo, uno pone unos parches sobre la piel y esos parches también tienen factores de crecimiento tisular que pues ayudan mucho en la regeneración, aceleran el proceso, disminuyen infecciones. Hay muchos procesos. Digamos, hay una terapia muy bacana que es la terapia con presión negativa, más que todo en pacientes cuando se les hacen cirugías y quedan con abdomen abierto. Se ponen unos parches en los que esa presión negativa lo que hace es promover la regeneración de los tejidos, aumentan la granulación del tejido y eso hace que cicatricen mejor, disminuyen las cirugías, la necesidad pues de nuevos procedimientos, disminuyen la necesidad de lavados posteriores a la cirugía, disminuyen el tiempo de necesidad de estar en estancias hospitalarias. Esos son unos procesos como unas ramas de ingeniería tisular. Hay unos estudios recientes que están utilizando la vitamina D y el zinc en quemaduras.
En esos estudios, pues la idea es que cuando llegue un paciente con quemaduras de grado 2 profundas o grado 3, se utilice suplementación con vitamina D y con zinc, pero endovenosos. Y estos lo que hacen es favorecer la inmunidad celular y favorecen la reparación de las células. Entonces, pues eso es un tipo de ingeniería tisular muy aplicado a los mecanismos del cuerpo, que han demostrado muy buen efecto. Hay que tener en cuenta que al principio todas las terapias innovadoras van a ser más costosas, porque no se tiene como una terapia que sea específica y no se tienen los materiales específicos y todavía no se ha empezado a implementar tanto para empezar a disminuir los costos. Pero una vez las terapias se establecen y se empiezan a financiar por el gobierno y por todas las entidades pues, de salud, empiezan a disminuir los costos y empiezan a ser mucho más asequibles. Y al ser más asequibles, los costos en salud van a mejorar. Los costos en el tratamiento de los pacientes porque disminuyen el dolor, entonces no hay que dar tantos tratamientos para el dolor, disminuyen infecciones, entonces no hay que dar tantos antibióticos. Entonces sí, en realidad probablemente van a ser unas terapias muy buenas a futuro. Bueno, pues muchachos, muchas gracias por estar con nosotros y compartir un poco de su conocimiento. La verdad que no es solo bueno para nosotros, sino también para toda la audiencia. Entonces, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Sí, muchas gracias por darnos como el espacio y poder explicar como pues lo poco, digamos, que medianamente conocemos del tema. Y estoy de acuerdo con Manuel, efectivamente falta mucha investigación y eso depende, digamos, que estas tecnologías logren como desarrollarse y salir adelante y poder ser aplicadas en la práctica. Bueno, sin duda estos han sido excelentes aportes que nos han dejado estos invitados desde su punto de vista desde la medicina. Pero tranquilos que esto no es todo, aún tenemos otro invitado más. Muy buen día, mi nombre es Leonardo Fernández, soy químico farmacéutico con maestría en microbiología y he tenido la oportunidad de trabajar con grupos de ingeniería de tejidos, como el Grupo de Ingeniería de Tejidos de la Universidad Nacional de Colombia. Durante ese lapso trabajé con soportes de colágeno y aplicación de fibroblastos para poder verificar la posibilidad del uso de los mismos en diferentes soportes, en diferentes tejidos. Y creo que es un campo de acción bastante bonito, por lo cual considero que la exploración del mismo jugará un papel fundamental durante los próximos años. Considero que la ingeniería de tejidos es una tecnología muy importante, realmente no es nueva, desde hace mucho tiempo se vienen utilizando conceptos como el tejido cadavérico, que básicamente lo que versa es extraer todas las células de la piel de una persona que ha fallecido con el objetivo de tener todo el soporte ideal para colocar sobre la herida y de esa manera permitir de una manera adecuada que las mismas células del paciente permeen a través de ese tejido y puedan colonizarlo para generar un proceso de regeneración. Así es de que es algo que se viene haciendo, comercialmente es posible encontrar este tipo de tejidos, pero en Colombia también se han dado eventos de trabajo muy interesantes en los cuales, por ejemplo, se exploran materiales como el colágeno con el objetivo de darle forma, ya no utilizar un tejido cadavérico, sino tomar el colágeno, por ejemplo, del ganado vacuno, darle la forma que se necesita para poder acoplarla a una superficie y hacer un tratamiento que sea lo más adecuado. Tengo conocimientos, por ejemplo, de trabajos realizados, por ejemplo, no solamente en quemaduras, como ustedes los ponen en su trabajo, sino también, por ejemplo, con heridas abiertas producidas, por ejemplo, como en el caso de la diabetes, en la cual básicamente la persona en un estado avanzado tiene un detrimento de su superficie dérmica y el objetivo es poder suplir esa superficie con un tejido específico. Los resultados son promisorios, no funciona al 100% de los casos porque pues igual hay mucho campo de investigación todavía, pero realmente se entiende la importancia del tejido. Tiene mucho énfasis, por ejemplo, en el tejido oral, en donde pues hay una amplia regeneración del mismo, mucho más que por ejemplo en la piel, y estudios también se han realizado sobre el tejido de gingival con el objetivo de poder mejorar ese proceso de cicatrización. Así es de que las personas que han investigado esto no solamente propenden por el uso de células, sino también de mediadores
químicos, como por ejemplo moléculas de productos naturales, como por ejemplo la caléndula, para colocar en dicho tipo de soportes con el objetivo de no solamente permitir el crecimiento celular, sino de proteger a la herida, por ejemplo con una actividad antibiótica o antioxidante que facilite el proceso de regeneración. Creo que, tal vez sin decir que todos los grupos de investigación son interdisciplinares, creo que un actor muy importante es el médico tratante, porque finalmente es la puerta de entrada a tener acceso a pacientes, ¿sí? De tal manera que por un equipo interdisciplinario que tenga un equipo médico y que trabaje en ingeniería de tejidos tendrá la capacidad para poder generar proyectos de investigación que sean muy interesantes con respecto al tratamiento que se pueda dar a diferentes pacientes en ese campo. Resalto que no digo que sea el único actor, pero he visto y evidenciado que lo facilita, porque desde el comité de ética contar con un equipo médico ayuda a manejar de una manera mucho más adecuada el proceso de la investigación. Son muchos colegas farmacéuticos que trabajan en esta área, no solamente aquí en Colombia, sino en otras partes del mundo, y se entiende que el objetivo es lograr la manera más idónea de empezar a eliminar eventos, por ejemplo, de trasplantes, por ejemplo, entre seres humanos, que ciertamente tienen el problema de la probabilidad del rechazo, ¿sí? Y el objetivo es lograr generar tejidos que sean aceptados fácilmente por el paciente, por el cuerpo del paciente, y que el sistema inmune no los destruya sintiéndolos como ajenos al mismo. Así es de que en ese orden de ideas pues se trabajan en múltiples campos. Creo que también existen grupos de trabajo que no solamente hablan acerca de tejidos como la piel, sino de tratar de crear órganos directamente. Creo que eso es como lo más avanzado, lo más utópico que tenemos en este momento, pero estoy seguro que llegaremos en el momento en el cual se puede hacer, porque a través, por ejemplo, de la genética, el objetivo también es poder, a partir del material genético de la persona, poder generar un tejido que sea altamente compatible con la persona, y de esa manera entonces cuando se coloque el producto pues no genere ningún rechazo, que sea lo más amigable posible con la persona que lo está generando. Porque al día de hoy lo que más tenemos es trasplantes, y si ustedes analizan el concepto del trasplante, me habla de compatibilidad, y esa compatibilidad está mediada a nivel celular, a pesar de que todos somos seres humanos y que en teoría pues tenemos una homología enorme, pues todos los seres humanos somos diferentes, y en ese orden de ideas, al ser diferentes, mi cuerpo puede rechazar el de otro ser humano, básicamente porque tenemos diferentes receptores moleculares sobre las células que van a ser como la huella de identidad de cada ser humano. Y cuando no se reconoce, pues el sistema inmune actúa y destruye el tejido. Y ese es un inconveniente al día de hoy, porque las personas que sufren o que tienen un proceso de trasplante necesitan, por ejemplo, procesos de inmunosupresión para que el sistema inmune se mantenga tranquilo y no ataque el órgano, pero eso es una contramedida, porque si el sistema inmune está bajo, pues significa que potencialmente tendrá la capacidad de enfermarse más fácilmente por alguna otra infección. Así es de que es un riesgo-beneficio que siempre se evalúa cuando se está haciendo el proceso de incorporación de un nuevo órgano en una persona. Y la ingeniería de tejidos quiere solventar ese problema de la mejor manera posible. Así es de que seguimos avanzando, pero pues falta todavía mucho por investigar. Yo considero que el acceso no es fácil, especialmente porque cuando pensamos en trasplantes no existe la cultura del trasplante, de la donación de órganos, razón por la cual pues no es tan fácil tener acceso a un tejido en específico cuando el paciente lo necesita. Lo que limita, pienso yo, en gran medida la tecnología de la ingeniería de tejidos es la evidencia, y la evidencia es la que realmente hace que finalmente un sistema de salud pueda adoptar una nueva tecnología. Así es de que entre más investigación se realice, entre más información tengamos, puede que llegue el momento en el cual el sistema de salud considere que puede ser una alternativa costo-económica bastante viable para regenerar la salud, para generar un efecto de salud en las personas. Yo pienso que, como todas las tecnologías nuevas, es un impacto un poco negativo, porque lo que es nuevo es caro. ¿Sí? Porque si estamos manejando sistemas y modelos de patentes, el monopolio jugará un papel fundamental en cada uno de los nuevos productos que salgan al mercado. Eso implica que, no digo que la patente sea mala, de hecho es algo muy bueno porque incentiva la investigación, concediéndole al inventor pues un plazo de 20 años para monopolizar la invención, pero durante ese lapso pues ciertamente él tiene el derecho de cobrar lo que considere que es lo que vale su invención, y eso puede ser bastante contraproducente para los servicios de salud. ¿Qué es lo que beneficia? Pues la competencia, ¿sí? En la medida que haya muchos más grupos de investigación que generen ideas novedosas, se generará la mejor forma, la mejor manera de poder acceder a este tipo de tecnología. De hecho, pienso que en la medida en la cual la tecnología sea propia de la nación, pues existe la mejor probabilidad de obtener
costos mucho más bajos en los procesos. Es diferente importar material desde otros países con altos costos a poder producirlo, por ejemplo, en el país con costos que sean más razonables para el sistema de salud colombiano. Creo que realmente ese es el objetivo y pues es muy diferente cuando uno importa tecnología cuando uno mismo la produce. Drásticamente cambian los precios y eso hace que el impacto en el sistema de salud sea mucho más llevadero. Así es que yo confío en que en la medida en la que se incentive la investigación en el país y que más grupos de investigación trabajen en estas áreas, ciertamente muchos proyectos podrán beneficiar a las personas que quieran o que necesiten de este tipo de tecnología para mejorar su impacto en la salud. Bueno, sin dudas tenemos varios puntos de vista, pero hay algo en lo que todos concuerdan y es que si fomentamos en Colombia la investigación, sin duda esto generaría un mayor acceso a varios campos para su aplicación. Claro que sí, Dana. Además de generar múltiples opciones a los pacientes con quemaduras y con otras sintomatologías, como bien lo dijo el profesor Leonardo Fernández, la ingeniería tisular no solo podría ser beneficiosa para la salud, sino para el progreso de la nación e investigación. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos y esperamos que haya sido de gran interés el tema de hoy y que los deje pensando. ¿Será entonces la ingeniería tisular una puerta para la innovación en Colombia y la salud? Ahí se los dejo. Chao, chao. Gracias a todos.